Bueno, pues hoy os tengo un monedero multiusos, del tamaño que queráis. Podéis hacer del tamaño que más os guste. Yo aquí tengo dos modelos. Este está tejido con hilo acrílico, no tipo lana sino hilo, es de 1 milímetro. Lo que pasa que he usado hebra doble y ahora os explicaré de una forma muy sencilla cómo hacerlo para que quede muy bien, porque con una como que no va a quedar del todo. Si queréis usar una solo, pues entonces usad de 2 milímetros, ¿vale? O incluso de 3. Y este sí es hilo de 3 milímetros. Esta es más suavecita, más acolchadita, menos firme, ¿veis? No como esta, que es más dura. Pero es que eso, claro, a gusto. Está más resistente. Son dos tamaños diferentes. Este lo he hecho de 17 centímetros y este es de 16. Lo podéis hacer del tamaño que queráis, por supuesto. Ahora os iré explicando. Los materiales que vamos a estar usando es hilo. Yo lo voy a hacer de dos colores, igual que este. Y bueno, pues voy a usar de 1 milímetro. Como pueden comprobar aquí, es de 1 milímetro solamente. Y este es de 3 milímetros. Vale, así que vamos a usar metro también. Dos marcadores. Aguja de crochet de 4 milímetros. Aguja lanera. Si quieren hacer si quieren hacer este amigurumi, saben que el vídeo lo puse hace poco. De todos modos se los voy a poner en la descripción del vídeo. Luego pueden poner este broche, que simplemente es esto, ¿vale? Es de adorno, así que es opcional. Se pondría este. O si no tienen o les cuesta mucho de encontrar, yo aquí lo encontré en las tiendas Teddy's. Es un botón normal, pero queda muy bonito. Así que pues también si lo quieren usar. Y tijeras. Hacemos un nudo corredizo y un total de 29 cadenas. Para este punto trabajaremos con número impar. Por lo tanto, si lo quieren más grande, hagan 31. Si lo quieren más pequeño, pues hagan 27. Pero ya les digo, lo ideal es que midan el largo que quieran y el ancho con el metro. A ver, que me he liado un poco. Aquí está el nudo corredizo. Vamos a comenzar. Hacemos una. No la hagan apretado, ¿vale? Lo vamos a hacer de este modo. Miren. ¿Ven cómo queda? No está nada apretado. ¿Ven? Si lo quieren de 17 centímetros de largo, pues entonces serían 31. Aquí pues dará 16 centímetros. Pero lo ideal es que siempre lo midan. Ya saben que cuando lo miden la trenza, la tienen que estirar un poco, ¿vale? Sobre todo cuando trabajan con un solo hilo. Cuando trabajan con dos hilos no hay que estirar mucho, porque como son dos hilos, digamos que se queda más tenso de por sí. Yo lo que hago, ya saben que yo siempre hago esto, pongo así el metro y pongo así la trenza. Con este dedito lo pongo aquí, ¿vale? Aquí. Y ahora estiro. Por lo tanto, no hay que estirar mucho, pues si no luego creerán que es más grande y les saldrá más pequeño, ¿vale? Por ejemplo, aquí estoy estirando bastante después de hacer estas cadenetas y me da como si me fuera a dar 17 centímetros, porque lo estoy estirando mucho, pero en realidad me va a dar 16, ¿vale? Es porque son dos hilos, sobre todo este acrílico que es más duro. Si trabajáis con un acrílico que es más de lana, como el que es de color beige y amarillo que les he mostrado antes, con este es un hilo que se extiende más.
Entonces este sí hay que estirarle más, además que solamente es un hilo, ¿vale? Ahora nuestra trenza la vamos a girar. Vamos a trabajar por esta parte de aquí. Entonces vamos a estirar un poquito para que nos quede libre y vamos a comenzar aquí a tejer. ¿Ven? En esta parte de aquí. Pues os he dicho, no lo tensen si lo hacen muy apretado. Se les encurvará. Entonces vamos aquí a hacer puntos bajos. No les tiene que costar. Si ven que no les cuesta, lo están haciendo bien. Si ven que les cuesta mucho, es que está muy apretado. Entonces ahora a mí me va bien. ¿Ven? Vamos a hacer toda la fila de puntos bajos y vamos a poner el marcador en el primer punto. Así nos vamos a situar. Vamos a continuar haciendo puntos bajos. Ya hemos llegado al último punto. El último punto vamos a tomar este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Y hacemos aquí pues el último punto bajo. Ya tenemos toda la fila completa de puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena. Giramos nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer en este mismo punto, justo en el mismo, un punto bajo. Y vamos a colocar nuestro segundo marcador. Y ahora, en el punto bajo, en este mismo punto, aquí abajo, ¿ven? Aquí están estas dos cadenas, esta cadena completa, perdón, la cadena completa, pues justo abajo, en el mismo punto. Vamos a introducir y hacemos un punto bajo largo, ¿ven? Introducimos y es un punto bajo, lo que pasa que es largo. En el mismo punto donde hemos hecho aquí un punto bajo, ¿ven? Punto bajo y punto bajo largo en el mismo. Bien, ahora el siguiente punto es este de aquí, pero no vamos a hacer nada aquí, vamos a ir a este, así que nos vamos a saltar un punto. Hacemos un punto bajo aquí y hacemos lo mismo que aquí. Se hace un punto bajo aquí y un punto bajo aquí abajo. Así que vamos aquí, ¿veis? Es la cadena de aquí, de donde hemos hecho la cadena de inicio. Y aquí hacemos este punto bajo largo. Ahora el siguiente punto nos lo saltamos y nos vamos a este de aquí. Hacemos un punto bajo normal y en el mismo punto abajo un punto bajo largo. ¿Ven cómo queda? Ahora este nos lo saltamos. Este, vamos a hacer este de aquí. Hacemos un punto bajo normal y en el mismo punto pero abajo un punto bajo largo. ¿Ven la cadena?
van viendo cómo es uno arriba y abajo, nos saltamos el siguiente, uno arriba y abajo, nos saltamos el siguiente, y así vamos. Este lo saltamos y aquí un punto bajo normal y justo abajo, aquí, en esta cadeneta de abajo, hacemos el otro punto bajo, nos saltamos y vamos al siguiente. Ahora abajo, y bueno, ya lo sabemos hacer, así que vamos a continuar hasta el final. Bueno, pues ahora ya estamos finalizando y como ven me queda este, lo salto y ahora hago este, como hemos estado haciendo en toda la fila. Abajo, el punto largo, y ahora me queda un punto que es donde he puesto antes el marcador que he hecho el primero. Pues aquí voy a hacer un punto bajo. Solamente así, nada más. ¿Vale? Ahora subo una cadena, giro el tejido y sigo haciendo lo mismo. Aquí mismo hago un punto bajo y voy a poner el marcador. Y aquí abajo, ¿ven? Ya antes lo estábamos haciendo aquí abajo, en la vuelta anterior lo hemos estado haciendo el punto largo aquí abajo donde está la cadena, ¿ves? De inicio. Pues evidentemente como ya estamos en la siguiente, en la de arriba, pues no hay que hacerlo ahí, hay que hacerlo aquí. Esto para que puedan guiarse. ¿Ven? Y ahora nos saltamos este punto y nos vamos al siguiente. Hacemos punto bajo, ya todo va a ser igual, todo. Y abajo, no aquí donde hemos hecho antes, porque si no sería como el de abajo, como hemos dicho antes, ¿ven? En el mismo, aquí se pueden guiar, es en el de abajo, no, aquí. Y aquí hacemos el punto bajo largo. ¿Ven? Ahora este, que es este mismo de aquí, este no lo hacemos, nos lo saltamos, nos vamos a este, al siguiente. Punto bajo normal y punto bajo largo, justamente en el de aquí abajo. Este que pertenece a este no se hace, lo saltamos. Vamos al siguiente y aquí justo debajo hacemos nuestro siguiente punto bajo largo. Miren cómo nos va quedando, queda muy bonito. Vamos a continuar haciéndolo de este modo hasta finalizar esta fila. Y ya van a ver que luego es todo el tiempo igual. Es muy sencillo, todo es de puntos bajos y puntos bajos largos. Solo que hay que fijarse que tenemos que ir alternando porque nos vamos a ir saltando un punto. Otra vez estamos llegando al final, voy a quitar el marcador porque ahora sí me salto este y ahora sí termino donde está el marcador. Pero voy a hacer solo un punto bajo. En el último punto siempre un punto bajo. ¿Vale? Vamos a subir una cadena, giramos el tejido y seguimos haciendo lo mismo. Esto se va a repetir ya hasta finalizar. Va a ser siempre así. Entonces hacemos nuestro punto bajo
ponemos el marcador y luego hacemos en el punto de abajo, ¿vale? Que es siempre este que está aquí arriba, ¿ven? Este de aquí no, este de aquí, justo a la altura de este que está aquí, aquí, ¿vale? Siempre nos saltamos, hacemos aquí y abajo, saltamos aquí y abajo. Ahora tienen que seguir haciéndolo lo que es el alto. El alto lo pueden hacer hasta lo que quieran, entre 20 y 22 estará bien de centímetros, ¿vale? Yo lo voy a hacer de 20, ustedes háganlo como vean. Quiero enseñarles cómo cambiar de hilo para que les quede bastante bien, ¿vale? Entonces esto se los voy a mostrar para quien les interese, quien no, pues se puede adelantar el vídeo y ya está. Nos quedamos aquí, ¿ven? Y estamos en el último punto. Introducimos para hacer el punto bajo, ¿ven? Y lo dejamos así. Y vamos al siguiente hilo, vamos a ver. ¿Qué queremos? Este. Por ejemplo, yo no lo voy a cambiar aquí, voy a hacer la mitad y la mitad, pero si no me voy a tardar mucho. Entonces ahora mismo lo dejamos así, ¿ves? Como un punto bajo sin terminar. Y tomamos el siguiente hilo que queremos para cambiarlo. Lo pasamos y cerramos el punto bajo, así, lo pasamos así, tenemos aquí nuestra cadena subida, giramos y vamos a continuar con punto bajo, que tenemos aquí el punto bajo, de aquí de donde nace esto, lo vamos a apartar un poquito y justo aquí donde lo hemos apartado, aquí hacemos el punto bajo largo. ¿Vale? Justo ahí hacemos, saltamos este, vamos al siguiente y vamos a repetir todo igual. ¿Ven? Aquí abajo, en este de aquí no, ¿vale? Este de aquí no, este, ¿vale? Porque este es el punto de este de aquí, digo para que no se líen. Entonces lo vamos a estar haciendo así, este de aquí lo saltamos, vamos al siguiente, ¿vale? Y ahora vamos al de abajo, este de aquí no, este. Y así vamos haciéndolo. Ese es el que está debajo, como hemos estado haciendo todo el rato. Solo era que como cambiamos de hilo, pues para que no se líen. ¿Vale? Pero bueno, pues es así hasta tener los 22 centímetros de alto. Y ven que nos queda, pues nos queda bien. Nos queda recto. Pues una vez que tenemos ya nuestra pieza, como pueden ver, ha quedado bastante bien. Vamos a doblarla de modo, por el lado que quieran, no importa, de modo que quede lo que quieran poner, que quepa bien, que quepa bastante bien, ¿vale? Entonces, yo aconsejo que dejen aquí por lo menos 1 centímetro más que este de aquí. Es un consejo, pero pónganlo como quieran, ¿no? Porque depende de cada uno para qué lo va a usar. Entonces, lo ponemos así y antes de ir a coser vamos a revisar que nos guste cómo va a quedar. Bien. Tiene que quedar aquí un huequito pequeño, nos queda bien. Pues es bueno fijarlo, aquí no hay mucho problema porque esta pieza es más tiesa y no se mueve, yo no tengo problema, pero es bueno hacer esto y lo fijamos con el marcador, por ejemplo, porque lo vamos a coser. Vamos a ver que nos quede bien. Si quieren me cuenten los puntos, a ver, como vean mejor. Y bueno, vemos, cierra bastante bien, está todo correcto. Pues ya está. Ahora vamos a tomar
la aguja lanera con suficiente hilo para coser. Yo he dejado bastante largo porque siempre quiero que me sobre. Y voy a hacer un nudito aquí al final. Así. Y lo que voy a hacer es comenzar a coser. Voy a quitar mi marcador, vamos a ver, que ya no lo necesito aquí. Y voy a comenzar a coser de este lado de aquí. O sea, no lo paso todo entero, no lo paso así entero, sino más bien de este lado de aquí, el que está más cerca a mí, así. Y lo voy a coser a este que está más cerca. O sea, no lo paso por todo entero, sino que lo paso por el que está más cerquita. Simplemente pues para que quede mejor, que como más escondido. Y ahora este también que está más cerquita de mí, ¿ven? No lo cojo entero, simplemente es pues eso, para disimular. Y aquí ven, no lo cojo, esto no, cojo esto. Y así lo voy a ir cosiendo. Que me va a quedar más disimulado. Y así como enfrentados, por donde vean que les va a quedar más de la parte interior de ambos lados, lo van cosiendo de ese modo. Ya lo tengo cosido y ahora lo que quiero es asegurarlo un poquito más, aunque está bastante bien cosido, como pueden ver. Pero pues lo quiero asegurar un poquito más, así que voy a coser un poquito más por aquí, así simplemente, y así luego ya lo voy escondiendo el hilo y me aseguro que quede pues un poco mejor.
más asegurado. Darle un repasito. Rematamos. Ya está, nos queda fuerte, firme y bien. Pues por aquí lo mismo, vamos a coser y hacer lo mismo que aquí. Una vez lo tenemos tejido, nos queda de este modo, ¿vale? Si esto solo es un truquito, si quieren guardar lo que son las gafas, aconsejo que le den la vuelta, porque al darle la vuelta va a quedar así, va a quedar de este modo y las van a poder poner mejor, va a quedar esto más ancho y más tieso, ¿ven? Esto solo es un truquito, cuando lo hacen reversible va muy bien para las gafas, incluso para meter, si quieren meter más lapiceros porque no les cabe más o algo, pues es un truquito, ¿vale? Si van a usar ese truquito, acuérdense de ponerlo antes de poner los cierres, porque si no luego no habrá manera. O sea, hay que dejarlo de un modo o del otro. Ahora vamos a colocar esto, el cierre, ¿vale? Entonces, se coloca uno aquí y otro aquí. Calculamos que esté en la mitad, es lo ideal. Esto es de principiantes porque a mí me pasó también al principio, aunque parezca un poco tonto, lo que hay que hacer es este pitoncito que va hacia arriba, y esto es liso, lo puedes colocar aquí mismo, ¿vale? A la altura de la mitad donde tú quieras, que luego cuando cierres se quede como tú quieras. Pero esto no se puede colocar así hacia arriba, no puede ser, porque esto hace así. ¿Ves? Tiene que estar plano. Entonces lo vamos a colocar hacia abajo, así mismo. Y ahora vamos a ver que cierre. Cuando haga clic, ¿veis? Tiene que hacer clic. Aquí la tengo. Le voy a hacer un nudito. Aquí está hecho el nudito. Creía que no se lo había hecho, pero sí. Así que voy a coser este aquí, que queda bien, y voy a comenzar a coser alrededor. Así que lo voy a colocar por aquí, introduzco, lo normal, coserlo, no tiene. Y ahora lo voy pasando. Le voy a hacer 2 pasadas, 2 vueltas. Voy a coserlo así, veo que quede bien por aquí, está bien. Como es el mismo color, pues no me va a dar problema, la verdad. Le doy 2 vueltas
y luego lo remato. Hasta aquí. Ya todos tienen 2 hilos, ¿vale? Porque le he dado 2 vueltas. Así que así simplemente lo voy a rematar y lo dejo listo. 1 y 2. Voy a hacer lo mismo aquí, pero con este hilo. Pues ya está finalizado. Ya lo hemos terminado. Podemos poner lo que queramos. Yo lo que voy a hacer es ponerle esto para que quede pues más bonito. Así que tomando una aguja que pueda pasar libremente por aquí, lo ponemos aquí en medio o justo por aquí, en donde está situado esto, ¿vale? Aquí del mismo color y haciendo un nudito, y vamos a comenzar. Lo cosemos, si eso lo pasamos por aquí. ¿Veis? Lo coloco bien, como quiero que se quede, así. Y voy pasándolo. Voy pasando, que tampoco se note mucho. Y le doy todas las pasadas que vea que, pues para que quede bien. Voy a esconder el hilo. Pues ya lo tenemos. Nos vemos en el siguiente vídeo.